Podemos ir, professor? Você que manda, João. Beleza, então vamos lá. Pessoal, boa tarde. Tem um pessoal chegando ainda. Se puderem compartilhar, vai ajudar, eu agradeço. E também, como sempre, a live vai estar gravada para quem quiser acompanhar posteriormente. Mais uma vez, a gente está aqui reunido. Essa é mais uma live do projeto do BRI em Casa. Eu sou o João Gabriel, monitor do curso de Relações Internacionais aqui da UFBC. Essa tarde, nessa live, a gente está com o professor Diego Aze, da UFBC, e também recebemos um convidado, o professor da Universidade Nacional de San Martín. Vai ser apresentado daqui a pouco pelo professor Diego Aze, melhor. O tema de hoje é a política externa de Alberto Fernandes e a relação com o Brasil em tempos de pandemia. Agradeço para todo mundo que está acompanhando, para todo mundo que vai compartilhar e para todo mundo que está assistindo depois com a live gravada também. As perguntas vão ser apresentadas aos professores no final da apresentação, mas se for de acordo com a linha de raciocínio do momento, a gente pode discutir conforme a discussão está ocorrendo. Agradeço para todo mundo que está acompanhando. Mais uma vez, eu agradeço também ao professor Diego que está com a gente, o professor Alejandro. Diego, por favor. Obrigado, João. Queria dizer que é um grande prazer participar aqui dessa live do BR em Casa, com você, João, que tem ajudado a gente aí em todos esses programas de forma brilhante, e também com o meu colega, professor Alejandro Frankel, que é docente da Universidade Nacional de San Martín, na Escola de Política e Governo, e o Alejandro, que apesar de ter essa aparência jovem, é um grande intelectual, um grande pesquisador da integração regional sul-americana, da União de Nações da América do Sul, a Unasul, do Mercosul, com especial ênfase nas questões de defesa e nas relações bilaterais entre Brasil e Argentina, né? Então, o professor Alejandro tem muito a contribuir com o público brasileiro aí que se interessa por relações internacionais, e o público em geral, né, nesse momento que a Argentina também passa por transformações no seu universo político, na sua inserção internacional, na sua política externa, né? Mas eu fico muito feliz de ter o professor Alejandro aqui, porque nós escrevemos juntos um artigo sobre a política externa do Brasil e da Argentina durante os governos de Maurício Macri e Michel Temer, né? O nosso texto cobria o período de 2015 a 2017, e eu conheci o Alejandro por coincidência, né? Nós temos um amigo em comum, o Bruno Dobrucin, querido, que esteja nos vendo aí no Canadá. E eu, uma vez, falei para o Bruno que queria escrever um artigo sobre a guinada que o governo Temer estava dando na política externa brasileira pós-golpe, e se o Bruno não se interessava em escrever comigo sobre as relações Brasil e Argentina. Ele disse, eu não tenho competência, mas eu tenho um amigo que conhece muito deste assunto. E então eu e o Alejandro entramos em contato através do Bruno e começamos a desenvolver esse artigo no puro intercâmbio intelectual. A gente mal se conhecia e foi legal, foi muito bacana trabalhar com o Alejandro nesse período. E espero também, Alejandro, que a gente possa intensificar aí os contatos entre as carreiras de relações internacionais aí das nossas duas universidades. Acho que a gente tem muito potencial a ser explorado aí. E eu estava reparando, Alejandro, quando eu estava pensando, né, no que eu ia falar aqui para introduzir a nossa conversa, que nós entregamos o nosso artigo para a revista Colômbia Internacional no final de 2017, mas a versão final ficou pronta em março de 2018, né? E, coincidentemente, a partir de abril de 2018, muitas coisas aconteceram, transformações fundamentais que não estão no nosso artigo, e que o deixaram um pouco envelhecido, assim, em pouco tempo. Mas
só para lembrar, né, a gente partia de uma análise sobre as mudanças e os ajustes que tanto Maurício Macri quanto Michel Temer vinham fazendo nas políticas exteriores de seus países, né? Num momento em que o mundo já estava em transformação, né? O sistema internacional já vivia profundas contradições e deslocamentos, a gente já estava discutindo Brexit, etc. E o nosso artigo é escrito, então, nos marcos da vitória do Macri sobre o Daniel Scioli, né? E, enfim, ao mesmo tempo, um pouquinho depois, todo o processo do golpe contra Dilma aqui no Brasil. E quando Michel Temer assume, a gente identifica ali uma convergência de interesses e de visões de política externa que tinham a ver com retomar uma tradição de aproximação aos Estados Unidos, né? Ou seja, de dar mais espaço para os defensores de um posicionamento mais americanista na política exterior, ao mesmo tempo promover uma abertura comercial, né, e financeira também, então daí toda a questão da adesão ao CDE, depois, um pouco mais tarde, a conclusão do acordo Mercosul-União Europeia, mas que já no governo Temer vinha avançando, né? E um discurso bastante ideológico e, digamos assim, mal explicado de inserção dos nossos países nas cadeias globais de valor, né? Como se isso fosse um santo graal que pudesse ser alcançado justamente pelo seu inverso, que é a abertura indiscriminada, que promove desindustrialização e aumenta a primarização das nossas economias, né? Então, nesse contexto de reaproximação dos nossos dois países com os Estados Unidos, que vem já desde antes do Trump, né? É bom lembrar a visita do Obama a Maurício Macri, passando por cima do Brasil, que estava em plena crise política naquele momento. Mas depois que o Trump assume, o nosso artigo justamente termina colocando essa indagação, né? Tanto Itamaraty quanto o Palácio San Martín se viram diante de um dilema. Viviam um momento aberturista, neoliberal, ao mesmo tempo disposto a se engajar em acordos internacionais, e a entrada em cena do Trump vai turbinar todos os processos de nacionalismo, xenofobia e protecionismo que a gente já vinha observando em outros lugares do mundo, particularmente na Europa, né? Mesmo em países em que esse tipo de orientação política não governava, já crescia muito nas eleições, né? Como o caso do Front National na França, por exemplo. Então, o nosso artigo, que termina em março de 2018, não pegou uma transformação fundamental que já foi iniciada pelo governo Temer e a gestão Aloysio Nunes, que foi a suspensão da participação, né, de Brasil, Argentina, Chile, Peru, Paraguai, Colômbia, da Unasul, né? Então, apesar do Bolsonaro ter formalizado a saída do Brasil da Unasul, esse movimento de ruptura com aquilo que vinha sendo construído antes, no plano da integração regional, já vinha desde o governo Temer, né? E sempre é bom lembrar que o Néstor Kirchner foi o primeiro presidente da Unasul, um dos seus grandes idealizadores, né? Então, a destruição da Unasul foi muito simbólica nesse período também, né? Então, bom, em abril de 19, o Bolsonaro oficializa a saída do Brasil da Unasul. Mas um pouquinho antes disso, em março, em visita ao Chile de Sebastião Pinheira, o Brasil, junto com mais ou menos esses mesmos países que suspenderam as suas atividades da Unasul, funda o ProSul, né? Supostamente uma nova coordenação de países sul-americanos com um ideal liberal, sem criar uma burocracia como a da Unasul, supostamente pesada, lenta, ineficiente. Bom, o ProSul, na prática, não existe, né? Não faz nada de concreto, mas ele serviu, por um lado, para deslocar a Unasul e cumpriu o papel também de trazer novamente a OEA
como um protagonista na política hemisférica e, sobretudo, na política regional sul-americana aqui, olhando com particular atenção para a questão da Venezuela, né? Então, a OEA, que com a criação da Unasul tinha ficado, de certa forma, em segundo plano aqui na nossa região, volta com toda a força, e a gente sabe que a OEA voltar com toda a força significa um protagonismo da política externa do Departamento de Estado americano, né? Muito bem. Então, em junho de 2019, a gente tem a assinatura do acordo Mercosul-União Europeia, né, que, a despeito de ter sido alardeada como um grande sucesso, uma grande vitória, foi construída em base a um acordo bastante questionável do ponto de vista dos ganhos para os sul-americanos, né? Com um modelo de desenvolvimento que embasa as premissas que estão nesse acordo também questionável, né? Inclusive em alguns pontos como desenvolvimento sustentável, meio ambiente. A nossa política atual difere totalmente da dos europeus, né? Não sei exatamente como isso será ou não consolidado, mas, apesar do Mercosul ter fechado esse acordo, é sempre importante a gente lembrar o Paulo Guedes, logo após a vitória de Bolsonaro, dizendo à repórter do Clarim, com um tom bastante agressivo, que o Mercosul e a Argentina não seriam prioridade no seu governo, né? E desde então, Bolsonaro só tem confirmado essa orientação, mesmo quando ainda o presidente era Maurício Macri, né? E muito bem, finalizando aqui a minha cronologia de alguns fatos importantes depois da nossa análise de 2015 a 2017, em outubro de 2019, o Alberto Fernandes vence o Maurício Macri, candidato à reeleição na Argentina, tendo como vice a Cristina Kirchner, né? Porém, não se trata de uma simples volta do kirchnerismo. Eu tenho certeza que você vai explicar um pouco, sobretudo para os brasileiros, qual é a caracterização do Alberto Fernandes, os blocos de poder que ele representa e as diferenças que ele tem com relação à Cristina, né? E, por outro lado, o Maurício Macri, derrotado nas eleições, deixa como herança um desastre econômico, que aqui no Brasil foi bastante ocultado na imprensa, né? Então, os brasileiros têm muito pouca noção do que é o desastre econômico do chamado governo dos CEOs de Maurício Macri, né? Os CEOs colocaram a Argentina novamente nas mãos do Fundo Monetário Internacional. E a dívida externa argentina, a renegociação dessa dívida para o Alberto Fernandes, passa a ser um dos condicionantes da sua política externa, segundo eu entendo, né? E essa questão da dívida argentina permeia agora as relações da Argentina com o Brasil, com os Estados Unidos, com a União Europeia, com todos aqueles que podem ajudar na renegociação dessa dívida, né? Então, eu vejo, sem querer entrar muito no seu tema, que a Argentina vive com Alberto Fernandes um período aí liderado por Felipe Solá na chancelaria, até aqui marcado por uma cautela e por um pragmatismo extremo, porque tanto o Brasil de Bolsonaro quanto a herança da dívida externa de Maurício Macri colocam constrangimentos à atuação da diplomacia de Alberto Fernandes. Então, queria te escutar sobre essas questões e sobre todas as outras que você preparou para a gente, te dizer novamente muitas graças, e a palavra é sua, Alejandro, muito obrigado. Bueno, voy a hablar en español. Yo viví un tiempo en San Pablo, pero hace mucho que no hablo mucho tiempo en portugués, así que estoy un poco tímido en ese sentido, así que voy a preferir hablar en español. Antes que nada quiero agradecer a Diego y a toda la carrera, la licenciatura de la universidad por haberme invitado. Para mí también es un placer reencontrarme con vos, Diego, y poder conocer un poco a la comunidad de la universidad e intercambiar algunas
algunos puntos de vista, también, bueno, en esta modalidad. Acá en Argentina estamos en cuarentena ya hace casi 3 meses, ¿no? En aislamiento. Y bueno, estamos prácticamente, la vía virtual es la única forma de sociabilidad que estamos teniendo, así que un poco que nos estamos acostumbrando, pero bueno, también aprovechando la parte positiva que tiene esto, que es poder tener este tipo de conversaciones. Así que reitero, gracias por la invitación, gracias por lo de joven, ¿no? Bueno, soy joven, tengo 36 años, creo que. Para algunos seré viejo, para otros seré joven. Así que bueno, y gracias también por la introducción que hiciste, ¿no? Porque me ahorraste un montón de cosas que tal vez tenía que introducir respecto de, por lo menos, de dónde venimos en Argentina. Es difícil hablar de la política externa del gobierno de Alberto Fernández porque es un gobierno que lleva 6 meses, ¿no? Nada más, de los cuales 3 han sido bajo la pandemia del coronavirus, que prácticamente ha obligado a suspender y frenar un montón de políticas, y como ustedes saben, la cuestión internacional, si bien no es que depende de la movilidad de las personas, la urgencia que ha hecho y también cómo se ha tratado, cómo se está tratando esta crisis, en donde prácticamente cada país está actuando por su cuenta, hace que también esto inevitablemente esté condicionando los planes de política exterior. Lo primero que querría decir, por lo menos para empezar a tratar de caracterizar a esta política exterior del gobierno de Alberto Fernández, es que efectivamente, como vos dijiste, Diego, ha sido una política muy condicionada por lo que la herencia, ¿no? Y por lo que ha dejado el gobierno de Mauricio Macri. Digamos, Fernández asume en un contexto de crisis económica, de largos años de inflación, de aumento de la inflación, de recesión en la economía, y además con un alto endeudamiento, ¿no? El gobierno de Macri, justo hace poco salió el reporte que en solo 4 años tomó casi 90.000 millones de dólares de deuda, de deuda externa, que para lo que es los estándares de Argentina es muchísimo, muchísimo dinero, muy poco tiempo, ¿no? Y que además la gran mayor parte de ese dinero se usó para lo que se llama acá un modelo económico de valorización financiera, es decir, que el mayor incentivo dentro de la economía era justamente invertir en bonos y en inversiones financieras que otorgaban una tasa de interés muy alta, ¿no? Y eso iba en detrimento de lo que llamamos las inversiones productivas, ¿no? Con lo cual, no solo fue un gran aumento de la deuda, sino que además fue un dinero que no fue utilizado en el entramado productivo, ¿no? Tal vez como una herencia un poco más positiva para señalar que deja Macri es que deja una balanza comercial con un saldo favorable, ¿no? Y esto igual también tiene que ver con la caída que había tenido, que tiene la economía argentina, donde inevitablemente frenó las importaciones y eso hizo que se terminaran siendo las exportaciones un poco más altas, ¿no? En Argentina además tenemos un problema estructural que es la falta de dólares, ¿no? de divisas. Prácticamente Argentina tiene una economía bimonetaria, ¿no? En donde estamos en algunos aspectos dolarizados, de hecho, ¿no? Algo que, bueno, en Brasil es impensado, ¿no? Pero bueno, ahora estamos también teniendo una devaluación importante. Entonces, lo primero que quiero decir es que efectivamente Alberto Fernández asume muy condicionado por la deuda y por tratar de alguna manera renegociar una serie de vencimientos de la deuda que todavía está en proceso. Es algo que este viernes, mañana, mejor dicho, se puede definir si Argentina entra otra vez en default o no, ¿no? En cesación de pagos. Con lo cual, eso va a ser, o esta necesidad de resolver la cuestión de la deuda, va a condicionar la relación o por lo menos los primeros movimientos en materia de política exterior argentina. Uno de ellos va a ser respecto a Estados Unidos, en donde Argentina va a adoptar, si se quiere,
una postura de mayor autonomía respecto a lo que había sido el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? En donde había habido un profundo alineamiento con Estados Unidos, pero al mismo tiempo esa necesidad de, de renegociar la deuda va a hacer que Argentina va a buscar tender algunos puentes y no confrontar directamente con el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, un indicador que puede dar la pauta de esto es que el primer viaje internacional que hace Alberto Fernández lo hace Israel, ¿no? Como ustedes todos sabemos, es un aliado clave de, de Estados Unidos. Y que también eso también me parece que marcó un poco algo en relación con lo que decías vos, Diego, de las diferencias con lo que fue el gobierno de Cristina Kirchner, ¿no? Que es la actual vicepresidenta, en donde Cristina, en el último tramo de su mandato, no solo terminó con una relación de confrontación con Estados Unidos, sino que además también terminó una relación muy mala con Israel a raíz del acuerdo que firma Argentina con Irán, ¿no? Para tratar, en su momento lo que se habló era un acuerdo para intentar juzgar a los supuestos autores del atentado que tuvo Argentina en 1994, y eso también le generó un fuerte deterioro en la relación con Israel, ¿no? De hecho, hay algunos que establecen que Israel tuvo mucha injerencia en algunas cuestiones internas de Argentina a raíz de cuando el gobierno de Cristina empieza a acercarse a Irán, ¿no? Entonces, eso me parece que también ese viaje de Alberto Fernández a Israel marcó de alguna manera cierta diferencia, como diciendo, bueno, no es lo mismo esto que lo que fue la época de Cristina, ¿no? Eh, y como vos decías, también esta cuestión de la deuda, que va a ser una variable, un factor que va a condicionar la política exterior, también va a hacer que Alberto Fernández busque, o en sus primeras eh, giras internacionales, o en sus primeras reuniones, sobre todo cuando viaja a Europa, a algunos países europeos, básicamente va a ser el único tema para tratar con los países europeos, el tema del apoyo de Argentina, el apoyo a Argentina en la cuestión de la deuda, ¿no? Sobre todo en lo que va a ser en el Fondo Monetario Internacional, donde sabemos que los países tienen un fuerte peso, ¿no? A la hora de definir las decisiones, ¿no? Si bien la cuestión de la deuda, hay una parte importante que tiene que ver con el Fondo Monetario y otra que tiene que ver con bonistas privados, en donde en ese sentido como la acción de los estados muchas veces no tiene mucha incidencia, pero sí para la cuestión del Fondo Monetario, en donde Argentina buscó esa diferencia. Ahora, que también Alberto Fernández va a asumir con una mirada latinoamericanista, ¿no? De volver a apostar a otra integración regional, ¿no? Va a haber un acercamiento, tal vez una integración, un regionalismo no tan alineado con Estados Unidos, como se venía dando con el gobierno de Macri. Va a viajar a México también a buscar una especie de aliado más ideológico, si se quiere, con López Obrador, que de todas maneras va a marcar un acercamiento limitado, o va a ser una cuestión más simbólica, en el sentido que México tiene como ustedes todos sabemos, está muy condicionado, tanto en su política económica como en su política exterior, por su pertenencia geográfica y económica al NAFTA, ¿no? al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. De hecho, el comercio entre Argentina y México es un comercio muy bajo, es la mitad que el que tiene con Uruguay, por ejemplo, Argentina, ¿no? Entonces, tampoco es que en ese sentido va a ser una cuestión más simbólica, si se quiere, que se pueda traducir en una política concreta. Además, bueno, sabemos que López Obrador es una figura que tampoco le ha dado mucha prioridad a la política exterior, de hecho no sale de México, ¿no? Tiene esa posición de que él no viaja, no sale del país. Con lo cual, esta mirada latinoamericanista va a tener además una limitante porque Alberto Fernández se va a encontrar con una región hostil, es decir, no va a encontrar demasiados aliados en la región. En Brasil va a estar Bolsonaro, en Chile está Piñera, en Ecuador Lenín Moreno, después va a venir el golpe de Estado en Bolivia, con lo cual esta
y al mismo tiempo Alberto Fernández también asume con una mirada, con una posición crítica respecto de Maduro en Venezuela, ¿no? Si bien no va a estar en las posiciones más duras respecto de no reconocer al gobierno de Maduro y de apoyar a Guaidó, sino que en el sentido al contrario, porque Alberto Fernández expulsa a la embajadora que había nombrado Guaidó en Argentina, o mejor dicho, no es que lo expulsa, sino que no la reconoce como la embajadora, no va a tener tampoco una postura cercana al gobierno de Maduro como había tenido la última parte del gobierno de Cristina, ¿no? Ahí también hay una diferencia. De hecho, cuidándose de no hablar de dictadura, sí, Alberto Fernández va a hablar de que en Venezuela hay una situación de autoritarismo. Con lo cual, eso también va a marcar una diferencia respecto de Cristina Kirchner. Y en este sentido también creo que Alberto Fernández va a intentar, de alguna manera, pensando en la región, en una política exterior anclada o con una impronta fuertemente principista, ¿no? Y legalista, de reivindicación de la democracia, de los derechos humanos, del Estado de Derecho. Y esto se va a ver muy, muy claro un poco en la cuestión de Venezuela, en donde esta crítica, si se quiere, al autoritarismo, pero muy clara en lo que va a ser el golpe de Estado en Bolivia, ¿no? Y el otorgamiento de asilo a Evo Morales. Y esto que le generó críticas internas a Alberto Fernández, sobre todo desde la oposición, ¿no? Diciendo, bueno, Argentina se está involucrando en un conflicto que podría evitar de alguna forma al darle asilo a Evo Morales, ¿no? Porque además eso también de alguna manera tensó la relación con Estados Unidos, ¿no? Fue un tema de conflicto con Estados Unidos, más por canales informales que formales, manifestó su desconformidad con el hecho de que Argentina le diera asilo en realidad vino más como la figura concreta como refugiado, no como asilado político, a Evo Morales, pero esto se hacía en un marco donde Alberto Fernández reivindicaba esta idea de cierto principismo, esta moralidad a nivel internacional, ¿no? De alguna manera respetar la democracia, algo que con el gobierno de Donald Trump se pierde esa línea hacia la región de defensa de la democracia, ¿no? Que es más característica de los gobiernos demócratas. De una democracia liberal, ¿no? Obviamente estamos hablando, pero sobre todo después de la caída del muro de Berlín, que la mayoría de los gobiernos demócratas reivindicaron esta cuestión de la defensa de la democracia como un valor importante en América Latina, la democracia liberal, reitero, y que con Donald Trump eso desaparece de la política de Estados Unidos hacia la región, ¿no? Y al contrario, va a terminar siendo un problema, porque sabemos que Estados Unidos, más sin una cuestión explícita, apoyó el golpe de Estado en Bolivia, ¿no? Contra Evo Morales. Con lo cual, Alberto Fernández va a asumir, condicionado por la cuestión económica de la deuda externa, con una mirada latinoamericanista, pero sin mucho margen para aplicarla, porque se va a encontrar con una región hostil en este sentido, con gobiernos con otra mirada, no solo en términos políticos, ideológicos, sino también económicos, y ahí es donde se va a ver, que ahora lo vamos a hablar, en la cuestión del Mercosur, ¿no? Y qué perfil, o cuál es la disputa, la pugna que hay respecto de qué perfil tendría que asumir el Mercosur, sobre todo respecto de las negociaciones externas, ¿no? Pero además, Alberto va a asumir en un escenario global que tampoco va a ser, podríamos calificar como un escenario positivo, si se quiere, para reactivar la economía y para resolver la cuestión de la deuda, ¿no? Primero va a asumir un escenario que ahora se está, después de un poco de este momento de la pandemia, está volviendo al protagonismo, las primeras planas, que es la disputa entre China y Estados Unidos, ¿no? Ahora que se conoció que Estados Unidos está vetando la exportación, está prohibiendo la exportación de semiconductores a China, ¿no? Que son la materia, el insumo principal para determinadas cuestiones vinculadas al 5G, ¿no? Y además estamos en un proceso que, si bien no es nuevo, con la crisis del COVID-19 se está acelerando, que es una ruptura de las cadenas globales de valor, un proceso de desglobalización, una caída del comercio internacional,
una caída abrupta del precio de los commodities, ¿no? Vimos lo que está pasando con el petróleo, pero también con la soja, que es uno de los principales productos de exportación de Argentina y el que más dólares genera Argentina. Y además se está hablando también de una crisis de deuda generalizada. La otra vez leía que hay un estudio que establece que hay más de 40 países que están con riesgo de entrar en un default, ¿no? En una cesación de pagos, 40 países a nivel global. Con lo cual, esto, por un lado, para Argentina puede ser que no es tanto un problema, porque Argentina ya no es el único país del mundo, ¿no? Donde parece ser que podemos entrar en default, ¿no? Sino que ya se vuelve una cuestión más generalizada, pero al mismo tiempo, la parte negativa, si se quiere, de eso, es que o sea, al ser antes de la crisis del coronavirus, prácticamente Argentina, uno de los pocos países que estaba en una posibilidad de caer en default, había mayores incentivos, sobre todo por parte, podríamos decir, de Estados Unidos y del sistema financiero internacional, para que Argentina no cayera en default, ¿no? Por el efecto arrastre que podía tener sobre el resto de las economías. Ahora, si se está pensando que puede haber 40 países, Argentina ya se diluye el efecto que puede tener, ¿no? El default argentino. Entonces, me parece que yo creo que aún con una relación más tensa con Estados Unidos, me parece que antes de la crisis del coronavirus, Estados Unidos iba a tener una posición mucho más activa respecto de evitar que Argentina cayera en default, ¿no? Ahora me parece que entre la crisis que hace que Trump esté prácticamente dedicado a su no manejo de la crisis sanitaria y ahora otra vez a la crisis con China, me parece que está más desvinculado de si Argentina entra o no en default, aunque se está hablando que pareciera que va a haber un acuerdo. A lo que voy es que esta crisis de deuda, donde parece que se está volviendo algo más generalizado en muchos países, hace que haya menos incentivos para salvar a Argentina en ese sentido, ¿no? Salvo que se crea que Argentina puede ser el primero de que genere un efecto dominó. Y además, también otro variable de este escenario global es la crisis de las potencias emergentes, ¿no? En donde, bueno, Rusia ahora está con una crisis sanitaria importante, no sé si ya no es el segundo país con mayor cantidad de contagios. China, en donde parece que va a ser tal vez el gran ganador o el que mejor va a salir de esta crisis, aún así va a crecer su economía mucho menos de lo que se esperaba, y eso inevitablemente va a tener un efecto sobre América Latina. Europa prácticamente está orientado en salvar a sus propios países. Ahora se está hablando de este paquete de rescate, de bonos del Tesoro del Banco Central Europeo, que todavía no se definió cómo se va a distribuir, pero a lo que voy es en donde cada país está orientándose a reactivar su propia economía. Entonces, con lo cual no pareciera haber un escenario en donde haya una predisposición para ayudar a Argentina, sobre todo respecto de la cuestión de la deuda, y más allá de una voluntad particular de aumentar las exportaciones de Argentina, ¿no? Que tampoco es algo que va que va a afectar a toda América Latina, ¿no? Bueno, hace poco se conoció el informe de la CEPAL, donde habla se estima una caída de la economía latinoamericana del 5% para este año, ¿no? Y además una caída, digamos, de las exportaciones, sobre todo, en cuestiones en commodities, ¿no? En bienes primarios, se habla de una caída del 15% de las exportaciones de la región a nivel global de esta caída, que inevitablemente va a afectar más a los países que son más dependientes de la exportación de materias primas, de los cuales uno de ellos es Argentina, ¿no? Y a todo esto llegamos a la crisis con Brasil y sobre todo la crisis del Mercosur, en donde es algo que si bien está desde el principio, desde que empezó el gobierno de Alberto Fernández, y también es algo que ya podríamos decir que trasciende a los gobiernos, ¿no? Porque le estuvo durante la época de Cristina con Dilma, después durante Macri con Temer, y ahora durante Alberto Fernández con Bolsonaro, y Macri con Bolsonaro, en esta definición de
qué tipo de bloque o qué tipo de perfil va a tener el Mercosur, sobre todo respecto de su perfil hacia afuera de la región, ¿no? Y acá, como vos decías, respecto de la relación pragmática que intentó o intenta tener Argentina con Brasil, donde en ese viaje que hace Felipe Solá a Brasil, en donde prácticamente Argentina le pide ayuda al gobierno de Brasil o un gesto respecto de la deuda, ¿no? Y volvemos a la cuestión de lo importante que se volvió el tema de la deuda, en donde prácticamente con cualquier país que se juntaba, la Cancillería Argentina o el presidente, era tema deuda, ¿no? Y Brasil va a poner el gobierno Bolsonaro en la mesa de discusión la flexibilización del Mercosur o la reducción del arancel externo común del Mercosur, ¿no? Como la agenda importante o la prioridad, que es básicamente el tema que se está discutiendo ahora, ¿no? Y que lo que hizo Argentina en ese momento, el gobierno argentino, fue decirle al gobierno Bolsonaro que estaba bien, que Argentina no iba a impedir ese debate sobre redefinir el arancel externo común, pero que prefería hacerlo sector por sector, es decir, una negociación sector por sector y tal vez con un perfil un poco más gradual que lo que pretende hacer Brasil, ¿no? Paulo Guedes, que es básicamente reducir abruptamente el arancel externo común. Y el último momento crítico se dio hace un par de semanas cuando Argentina, mejor dicho Paraguay, anuncia que Argentina se había retirado de las negociaciones de los tratados comerciales en curso con Corea del Sur, con Singapur, con Israel, con Egipto, y que solo iba a mantener el acuerdo con la Unión Europea, que es algo que también, una cosa que me olvidé decir, que Alberto Fernández ratificó el acuerdo con la Unión Europea, es decir, que Argentina no iba a retirarse de ese acuerdo. Sí planteó de alguna forma que tenía que ser un acuerdo que no impactara negativamente en el sector industrial argentino, cosa que es difícil de ver cómo se puede implementar ese acuerdo sin que impacte negativamente en el sector industrial, porque hasta ahora todos los informes de impacto económico que se han hecho sobre el acuerdo marcan que justamente uno de los sectores más perjudicados, en el caso argentino, en el caso de Brasil también, es el sector industrial menos competitivo a nivel global, ¿no? Además también está la cuestión automotriz. Ahora, entonces Paraguay dice que Argentina se había retirado de esas negociaciones, y después Argentina anuncia que en realidad no se había retirado, que simplemente lo que dijo es que no iba a estar en la mesa de negociaciones, o que tal vez iba a tener una participación pasiva, y que después iba a haber, pero que no impedía, ¿no? Que no salía de esta negociación. Y esto de alguna manera volvió a poner en cuestión qué Mercosur está en vigencia y qué Mercosur quieren los países de la región. Y en este punto me parece que es claro en donde están los países como Brasil, Paraguay, Uruguay, que quieren un Mercosur más abierto, quieren un Mercosur en donde se revise el arancel externo común o incluso se lo elimine, ¿no? Y volver a una zona de libre comercio, y poder firmar acuerdos comerciales con los países que están en curso y con otros bloques incluso, ¿no? Digo, siempre se habla de China y Estados Unidos como potenciales, bueno, desde Brasil, Paulo Guedes habló en diferentes ocasiones de un acuerdo comercial con los dos, tanto con China como con Estados Unidos, ¿no? Y por el lado del gobierno de Alberto Fernández, que tiene una postura más reacia a abrir el Mercosur, ¿no? Ahora, para cerrar con la segunda parte, que es la relación con Brasil. Me parece que Argentina tiene de alguna manera que preguntarse qué hacer con Brasil. Y esto tiene que ver con una cuestión más allá del gobierno Bolsonaro, una cuestión estructural. La relación económica entre Argentina y Brasil viene disminuyendo ya con el tiempo. El Mercosur es cada vez un mercado minoritario para los propios países del Mercosur. Es decir, los países del Mercosur cada vez comerciamos menos entre sí y estamos comerciando cada vez más
con países por fuera de la región, ¿no? Para mencionar un ejemplo, hoy Argentina le vende a, a Indonesia lo mismo que le vende a Uruguay, por ejemplo, ¿no? O el volumen comercial con Argelia es mayor al que tiene con Paraguay. Y en el caso de Brasil, si bien también el comercio viene disminuyendo, sí lo que tiene el mercado brasileño para Argentina es que es el mercado en donde Argentina puede colocar mayores productos industriales, sobre todo el tema automotriz y de autopartes. El problema es que hace poco, también a raíz de la crisis del coronavirus, donde se está reactivando la industria automotriz en Argentina, es una cosa que se empezó a permitir ahora a partir de una flexibilización de la cuarentena, muchas automotrices están hablando de empezar a revisar el acuerdo automotriz que tiene Argentina y Brasil, ¿no? Y de alguna manera empezar a abrir este mercado hacia otras economías, ¿no? Es decir, que hay presiones, si se quiere, de actores económicos que van más allá de la cuestión política, que antes estaban más localizados en Brasil, pero que empiezan a aparecer también fuertemente en Argentina, respecto de abrir este proteccionismo del Mercosur, este comercio regulado que hay en el sector automotriz, ¿no? Y en donde el Mercosur, digo, como decía antes, y Brasil representan cada vez menos para el comercio argentino, y ni hablar también de Argentina para Brasil, en donde es todavía más marcado, donde la economía argentina es cada vez menos importante para la economía brasileña. Con lo cual, Argentina se tiene que preguntar qué va a hacer con Brasil, en el sentido que esto es una tendencia que va más allá del gobierno Bolsonaro. Es decir, la relación comercial entre Argentina y Brasil es cada vez minoritaria y es cada vez menos centrada en productos con alto valor agregado, a productos tecnológicos. Después hay otra cuestión que es importante, que también es la cuestión de la seguridad, ¿no? Justo hace poco escribí un artículo, si quieren después lo comparto, que hablaba de cómo la otra parte importante del Mercosur, que no es la comercial, sino que es la cuestión de la seguridad, es decir, el Mercosur como un instrumento de paz y seguridad en la región, ¿no? Y como un instrumento que de alguna manera posibilitó y garantiza que los países de la región no nos veamos como amenazas unos a otros, es algo que también se está deteriorando, ¿no? Estamos escuchando cada vez más a los gobiernos de la región hablar de de las otras sociedades, las personas de los otros países, o incluso los gobiernos como amenazas, ¿no? Bolsonaro, cuando dijo que si ganaba Alberto Fernández iba a haber una migración hacia Río Grande, igual que pasó con venezolanos en Roraima, ¿no? Después, Paulo Bebés diciendo que no queremos ser como Argentina. Hace poco, Alberto Fernández diciendo que Brasil era un riesgo para toda la región a raíz de la crisis sanitaria. Piñera también en su momento, agradeciendo a las Fuerzas Armadas de Chile por haber cerrado la frontera y por controlar las fronteras, ¿no? Y evitar que entren los inmigrantes infectados. Es decir, estamos empezando, a partir del coronavirus se está construyendo la idea de que nuestros vecinos, que hasta hace poco eran nuestros socios estratégicos, nuestros aliados en la integración, ahora son un peligro, ¿no? Que hay que cerrar las fronteras, o que incluso los gobiernos vecinos son una amenaza a nuestra propia seguridad, a la salud, al desarrollo económico, con lo cual estamos en un proceso que no es una cuestión de un deterioro de las relaciones comerciales, sino que también hay un deterioro en una idea de seguridad compartida en la región, ¿no? De la región como un espacio de paz y seguridad. Me parece que, Argentina se tiene que preguntar qué va a hacer con Brasil en este sentido, y lo decía en términos estructurales, por la cuestión comercial, porque somos dos economías que somos cada vez menos interdependientes, por la cuestión de la seguridad, que es lo que acabo de decir, pero también por la cuestión política, porque me parece, y esta es una lectura personal, y perdón que se los diga a ustedes, que les toca vivir en eso, pero yo creo que Brasil ha entrado en un periodo de deterioro de la democracia y de inestabilidad política que va a trascender a Bolsonaro. Estamos viendo un nivel de radicalización de una parte de la sociedad brasileña y un nivel de violencia, me parece, que esto va a perdurar por mucho tiempo y que va a dar lugar a
a un nivel de polarización política que va a ser muy difícil de concertar políticas con lo que, no solo con el gobierno de Bolsonaro, sino también con lo que pueda venir. O sea, uno ve que hoy en día la alternativa a Bolsonaro es Witzel, ¿no? O João Doria. Que Witzel, que dijo que había que ametrallar a todas las favelas, ¿no? Cuando asumió, cuando ganó en Río. Es decir, lo que hoy parecen ser los actores racionales de la política brasileña, o Hamilton Mourão, el vicepresidente, que acá en Argentina, nosotros, así como ustedes en su momento hablaban de la paciencia estratégica que había que tener con Argentina, ¿no? Acá estamos hablando de quiénes son los adultos en la sala en Brasil, ¿no? Y Mourão es uno de los que solemos hablar como de los adultos, pero Mourão es alguien que reivindica abiertamente la dictadura militar de 1964. Es decir, no es que tampoco es una figura que no esté, podríamos decir, radicalizada en algunos términos, algunos pensamientos políticos, y uno ve que también, creo que es un tema que es interesante para discutir, que las Fuerzas Armadas brasileñas tampoco están cuestionando este modelo ultra neoliberal que está planteando Paulo Guedes, ¿no? Ha tenido algunos cuestionamientos puntuales, algunas cuestiones, algunas privatizaciones, pero que más que con una idea de un modelo de desenvolvimiento, tienen que ver con sectores en los cuales las Fuerzas Armadas tienen prebendas y tienen privilegios. Es decir, no es que ha sido una crítica a privatizaciones porque quieren preservar un modelo de desenvolvimiento neodesarrollista, sino porque han criticado privatizaciones, por ejemplo, el tema de Petrobras, porque son sectores donde las Fuerzas Armadas tienen una fuerte presencia y fuertes negocios en ese sentido, ¿no? Entonces, a lo que voy es que Argentina está, o mejor dicho, tiene enfrente a un país en donde, que ha sido su principal socio estratégico, que uno ve que va a seguir profundizando este modelo aperturista neoliberal en términos económicos, en donde la región le va a importar cada vez menos, con lo cual no hay tampoco muchas posibilidades de seguir fortaleciendo el Mercosur, porque repito, no es una cuestión de Bolsonaro, me parece que las élites brasileñas están con esa idea, ¿no? Con esta idea de que el Mercosur, lo que decía Guedes, es cada vez menos importante, es algo que no solo lo piensa Guedes, sino que lo piensan la mayor parte de las élites brasileñas. Un sector del empresariado industrial brasileño no piensa eso, de hecho hace poco manifestó su disconformidad con los términos en que se estaba negociando el acuerdo con Corea del Sur, pero es cada vez más minoritario, ¿no? Y si uno ve la participación del sector industrial en el PBI brasileño, está en el nivel de la década de 1940, ¿no? O sea, hay un retroceso en donde lo mismo pasa en Argentina. Pero sumado a la cuestión económica, Brasil me parece que entró en un periodo de inestabilidad política que va a durar largos años, o por lo menos no pareciera ser que esto se termine sacando a Bolsonaro de la presidencia, ¿no? Que cualquiera que lo reemplace a Bolsonaro ya sea por un impeachment, por un golpe de Estado, o porque pierde las elecciones, en las próximas elecciones presidenciales, no va a haber un proceso de estabilización de Brasil a nivel político, tal vez a nivel económico un poco más, pero a nivel social, en ese sentido, y eso también significa un desafío para Argentina, y va a tener que de alguna manera adoptar una postura, es decir, ¿qué hacer? Argentina, ¿qué hacer si va a tener a su principal socio, a su principal vecino con quien comparte no la mayor frontera, pero sí el país más grande de América del Sur, la economía más grande de América del Sur, que han entrado en un proceso de inestabilidad política que no se sabe cuánto va a durar, y de desacople económico que tampoco se sabe, que tampoco tiene perspectiva que se pueda revertir en el corto plazo. Entonces, dejo aquí y creo que abrimos a preguntas. Obrigado, Alejandro. Pessoal, para quem está acompanhando a gente no Facebook e quiser fazer a inscrição de qualquer questionamento, pode fazer. As perguntas vão ser passadas agora para o professor Diego e para o professor Alejandro. A gente ainda não tem nenhuma. Pode ser que o pessoal vá desenrolando conforme a gente vá conversando. Professor Diego, você tem alguma já feita aí, se quiser conversar e fazer também, para dar abertura? Eu tenho uma, assim, Messi ou Maradona?
Essa não podia faltar mesmo. Maradona. Não, Siempre. brincadeira. Não, eu acho que o Alejandro, principalmente nessa fase final da fala dele, trouxe elementos aqui muito importantes para a gente que está no Brasil, que é de escutar um pouco a visão do outro, né? Escutar um pouco a visão do vizinho sobre nós. E não estamos falando de qualquer vizinho, né? Eu acho que tem diversos elementos da fala do Alejandro que me remetem um pouco a uma discussão, e o Alejandro ele acompanha bastante o Brasil. Eu tenho certeza que ele sabe que o debate sobre relações internacionais e política externa no Brasil talvez esteja num dos seus momentos mais quentes, mais ativos, né? À medida que o governo Bolsonaro foi se desenrolando e as piores previsões do que poderia ser a nossa política externa foram se confirmando, ou sendo inclusive superadas, né? Acho que vem se criando um consenso, digamos, numa espécie de frente democrática de centro-esquerda aqui no Brasil, pelo menos no campo das relações internacionais, e a gente teve aí recentemente o manifesto dos ex-chanceleres, né? Então, acho que é impressionante como a linha política seguida por Bolsonaro e Araújo, e aí Bolsonaro, a gente precisa incluir a família Bolsonaro, não é só o presidente Bolsonaro, né? Promove tantas rupturas na tradição de política externa brasileira, em tantas frentes, né? Acho que o objetivo é não deixar uma frente sequer sem uma ruptura de paradigma diplomático, né? Então, você mencionou, por exemplo, a questão da paz na nossa região, né? E de como as relações entre Brasil e Argentina são talvez o principal componente de manutenção da paz, não só no Mercosul, mas na América do Sul toda, né? Acho que teve uma boa amostra disso quando a Unasul atuou, tanto no caso da Bolívia quanto no caso da Venezuela, né? Acho que dois países e duas políticas externas que, orientadas para a paz, para a não intervenção e para o diálogo, já provaram ter muita força e potencial para construir integração entre os nossos vizinhos, né? E aí eu acho que tem uma outra ruptura que eu acho que vocês não passaram por isso no governo Macri, que é o seguinte: a política externa brasileira sempre se caracterizou por um respeito muito grande ao direito, né? Ao direito internacional, aos acordos internacionais, e por trás disso uma concepção de que o multilateralismo, para um país que, apesar de ser de grandes dimensões, é uma potência média como o Brasil, é o melhor desenho de relações internacionais. O Brasil não tem hard power, o Brasil não tem força militar, o Brasil tem soft power, o Brasil tem credibilidade, influência, né? Capacidade de mediar visões políticas diferentes, muitas vezes conciliando interesses de países do Norte e do Sul, né? Só que nada disso era casual na política externa brasileira, né? Isso é resultado de uma lenta construção e de um desenvolvimento gradual de uma estratégia de longo prazo que fosse capaz de responder às mudanças de dinâmica de poder no sistema internacional também. E o governo Bolsonaro ele rompe também com este pilar do direito internacional e do multilateralismo, né? Porque ele vai emular o governo Trump na sua crítica ao multilateralismo, né? Vai ameaçar deixar acordos, vai preferir sempre a via bilateral do que a via multilateral, né? Então, quando a gente fala das rupturas do governo Bolsonaro na política externa brasileira, a gente está falando de
valores e princípios do tipo pragmatismo nas negociações e na defesa do interesse nacional, na identificação do interesse nacional, para começar, racionalidade na busca pelo desenvolvimento nacional, né? Seja aí qual for a concepção de desenvolvimento que esteja por trás, porque ela também é dinâmica e variável, né? E responsabilidade, né? Pragmatismo e responsabilidade, não só na época do pragmatismo responsável, mas são duas dimensões, ou essas três dimensões, pragmatismo, racionalidade, responsabilidade, são dimensões ou princípios da política externa que são transversais tanto a momentos de maior ênfase americanista quanto a momentos de maior ênfase globalista naquele nosso diagrama. Mas não no governo Bolsonaro, né? Porque o governo Bolsonaro ele parte de premissas de política externa que não são simplesmente americanistas, né? Ele poderia ter um americanismo pragmático, né? Mais ou menos nessa linha que você coloca. Talvez não seja um americanismo estrito sensu do Alberto Fernandes, mas uma relação pragmática com os Estados Unidos, que não fosse de conflito. Mas não. A política externa do Bolsonaro ela se baseia na criação de fantasias. Déjame decirte algo. Diga. ¿Sabes qué? No, que justo el otro día leí una entrevista a Loíso Núñez, ¿no? Y él hablaba, o sea, estamos hablando de el canciller del gobierno de Temer, que tuvo un fuerte acercamiento a Estados Unidos, pero criticaba esta idea de que Bolsonaro tuvo un acercamiento a Estados Unidos que rompió de alguna manera con toda tradición, o sea, como diciendo, bueno, nosotros en nuestro gobierno nos acercamos a Estados Unidos, pero no llegamos a tanto como está haciendo el gobierno Bolsonaro. Sim, e o problema é quais são os resultados dessa aproximação. Não há muitos resultados positivos para o Brasil. Existem alguns acordos aí na área militar e de defesa, os militares estão envolvidos nessa aproximação com os Estados Unidos. O Brasil deseja poder voar solo no Mercosul, entre outras coisas, para assinar um acordo com os Estados Unidos, independente da Argentina e do Mercosul, né? Então, assim, a gente está aqui no Brasil vivendo uma PEB que cria inimigos fantasiosos, né? Esse ridículo fantasma do comunismo evocado frequentemente, né? Uma política externa incoerente, porque ela muitas vezes é contraditória ao interesse nacional, né? No caso da relação com a China, por exemplo, é uma contradição gritante com os interesses do Brasil, a política ideológica que o governo Bolsonaro tem para a China. E, por fim, eu te diria que é uma política externa irresponsável também. E por que irresponsável? Porque as marcas de perda de credibilidade, de perda de confiança que a política externa brasileira vai carregar, assim como esse momento de turbulência política que você coloca, que talvez dure mais do que o governo Bolsonaro, as marcas negativas para a política externa brasileira também certamente durarão mais do que o governo Bolsonaro, né? E então, nesse sentido, ter o seu olhar de fora como argentino é essencial para a gente entender de fato como a política externa brasileira está sendo vista de fora do Brasil. Agora, eu te pergunto o seguinte, você acha que nesse contexto de uma região hostil ao tipo de política externa de Alberto Fernandes, um Brasil sem liderança regional, na verdade, voltado com os olhos para os Estados Unidos e não para a América do Sul, a política exterior do Alberto Fernandes corre o risco de se tornar irrelevante no governo? Irrelevante, ¿en qué sentido, perdón? No sentido de não conseguir produzir muitos resultados, de estar muito constrangida por limitações sobre as quais a Argentina não tem controle. Sí, estoy de acuerdo con vos. Me parece que voy a ser un poco crítico. Yo creo que, a ver, al gobierno de Alberto Fernández no es una prioridad la política exterior, ¿no? No es un área en donde le haya dado mucha importancia. Igual eso más allá de lo que la impronta personal de un presidente,
bueno, digamos, hay variables que influyen más allá de la intención de cada uno. Y me parece que Argentina, el problema que tiene es que tiene algunos problemas que no ha podido resolver y que el escenario actual lo que está haciendo los está agravando. Un poco lo que hablaba antes, la cuestión de la deuda, el endeudamiento, es una variable que va a seguir condicionando a Argentina, por más que evitemos el default. Y Argentina tiene un serio problema respecto al comercio internacional, en donde necesitamos de alguna forma diversificar las exportaciones, eh, por lo menos para sostener determinado modelo económico, y si queremos sostener de alguna manera un modelo con cierta presencia de la industria, se necesitan divisas para poder sostener eh, ese entramado, ese esquema industrial, y Argentina es algo que hace tiempo no ha podido resolver. Macri pensó que haciendo una apertura casi inocente, ¿no?, y acrítica al mercado global y haciendo apostando a una especie de inserción como una periferia, una especie de periferia subordinada, ¿no?, a nivel global, iba a obtener réditos de ese posicionamiento, iba a haber más inversiones, se le iban a abrir mercados a Argentina y no sucedió nada de eso, ¿no? Entonces, me parece que Argentina está con un problema que lo arrastra desde hace un tiempo. Tanto Cristina Kirchner como Macri han intentado de alguna forma diversificar un poco las exportaciones argentinas con varios viajes a Asia, a África, pero también ha tenido fuertes cuestionamientos. Así como ustedes en Brasil tuvieron críticas a la política africana a raíz de la corrupción por Petrobras, ¿no? No solo por Petrobras, ¿no?, por Odebrecht y demás, ¿no?, que generó varios conflictos. O sea, que la política de acercamiento de Brasil a África, que es mucho más antigua que Argentina, no tuvo un cuestionamiento. En Argentina también ha habido cierta demonización respecto de el acercamiento a África, desde una visión muy colonial, ¿no? Casi una versión de hablar de África como si fuera, se hablaba de, bueno, fíjense que Cristina fue a Angola y Macri hace un acuerdo con Europa, ¿no? Como era un poco lo que se decía en Argentina, de una visión racista y colonial. A lo que voy es que, y no sabíamos, en el conocimiento general no se sabe que Angola es un país importante de África, es una potencia petrolera, que tiene, bueno, ahora ha caído el precio del petróleo, pero que viene teniendo un crecimiento sostenido, con lo cual, digamos, está apuesta para diversificar las exportaciones de Argentina. África es un país, una región importante en ese sentido. Entonces, a lo que iba es que Argentina está con un problema estructural, que es que necesita aumentar sus exportaciones, y creo que el gobierno de Alberto Fernández no tiene, o no ha manifestado hasta ahora una política clara respecto a cómo iba a hacer eso, ¿no?, qué estrategia va a implementar, y me parece que el actual contexto no ayuda a nada. O sea, lo que estamos hablando de que va a haber una caída del comercio internacional, va a generar todavía condiciones peores de poder implementar una estrategia efectivamente que funcione en esos términos. Lo que vos hablabas de toda esta política exterior que está teniendo Brasil, fuertemente ideologizada, fuertemente alineada con Estados Unidos, de mucho conflicto con la región, todo el tiempo buscando enemigos, que lo que hace es que tampoco Argentina pueda encontrar a un aliado, a un amigo en Brasil en esos términos, para pensar a una proyección internacional conjunta. Con lo cual me parece que Argentina no tiene demasiadas opciones, y no tiene demasiadas opciones para hacer a una política exterior de alguna manera creativa, si se quiere, en estos términos. Es decir, no tiene aliados en la región, hay que ver qué pasa con Estados Unidos, en las elecciones en Estados Unidos, pero si sigue Trump probablemente tampoco encuentre a un país un gobierno que ayude a Argentina. Y me parece que en este contexto lo único que le queda a Argentina es profundizar su relación con China, apostar de alguna manera a que China ayude a Argentina a salir de la crisis económica, que ya veníamos en crisis, ahora con
con la cuestión sanitaria del coronavirus se va a profundizar, y me parece que no hay mucho margen en ese sentido. Hay que ver hasta qué punto China va a estar dispuesto y qué va a pedir a cambio en ese sentido. Y creo que eso también puede llegar a ser otro problema con Brasil, porque Brasil está muy alineado con Estados Unidos. Entonces, si Argentina profundiza, si bien sabemos que no es un juego de suma cero esto, ¿no? No es que uno está con uno o necesariamente está con otro, pero todo indica que cada vez está más tensa la situación y que probablemente China y Estados Unidos empiezan a pedir, ¿no?, más compromiso por parte de los países de la región respecto de estar de un lado o del otro. Eh, ya hemos visto las presiones que ha hecho Estados Unidos sobre Panamá para no sumarse a la ruta de la seda, sobre el gobierno de Piñera, para no adoptar el 5G con Huawei en Chile, y esto creo que se va a incrementar. Y es probable que Brasil profundice su relación con Estados Unidos y que Argentina busque un acercamiento más profundo con China. Entonces, en ese sentido, creo que no hay mucho margen para Argentina en la política exterior. Obrigado pela resposta, professor Alejandro. Eu também quero aproveitar que tem duas perguntas inscritas no Facebook. A gente responde primeiro a da Andrea e depois a gente passa para a da Rebeca. A Andrea pergunta, a gente já comentou, mas acho que vale lembrar, sobre a possibilidade de parceria da Argentina com o México. Sim. A pergunta dela é justamente essa, a parceria da Argentina com o México. O que você acredita? Qual é a proyección? Si es posible, en fin. Bueno, ha sido una de las apuestas del gobierno de Alberto Fernández de alguna manera incrementar la relación con México. Lo que pasa es que me parece que más allá de la voluntad de los gobiernos, hay condicionamientos estructurales en relación con México. De hecho, se han hecho acuerdos y hace poco se abrió la posibilidad de que algunas provincias de Argentina coloquen más productos en México. Y está también la posibilidad de un acuerdo automotriz, ¿no?, que incluye también a Brasil, entre los tres países, un acuerdo de libre comercio en términos automotriz. Pero me parece que México lo que tiene es un condicionamiento muy fuerte de su relación con Estados Unidos. Con lo cual puede haber mayor sintonía política, pero tampoco me parece que puede un poco incrementarse la relación comercial, pero no creo que México sea una llave de alguna manera para torcer a un escenario regional o para cambiar la matriz de las relaciones exteriores de Argentina en ese sentido. No me parece que haya mucho margen para profundizar esa relación. Entendi. Beleza. E aí, Andréa, acho que está respondido. Se você quiser complementar a pergunta, enfim, você pode passar no Facebook, que a gente complementa. Eu passo para o professor Alejandro e para o professor Diego e eles complementam a resposta. Tem mais uma pergunta da Rebeca. Eu acabei de colocar ela também aqui no chat do Zoom, se vocês quiserem acompanhar, porque ela é maior, ela é um pouco grande. E a Rebeca, ela diz: Oi, pessoal, obrigado pela live. E pergunta: o Alejandro comentou que os militares até então não têm entrado no embate direto com a linha neoliberal da equipe do Bolsonaro, né, proposta pelo Paulo Guedes. Considerando que a ditadura militar brasileira teve um viés bastante nacional desenvolvimentista, quais fatores podem justificar essa conciliação atualmente? Bueno, un saludo para Rebeca, que la conozco, ha sido alumna mía en maestrado. Bueno, ustedes deben saber más que yo, pero a mí me parece que las Fuerzas Armadas brasileñas han perdido ese proyecto nacional de desenvolvimiento, ¿no? Creo que ya no existe más, o por lo menos si está en algunos sectores de los militares, es muy minoritario. Creo que en términos ideológicos, el pensamiento económico de los militares brasileños está bastante parecido, es bastante similar a lo que piensa hoy Paulo Guedes. Me parece que se ha perdido ese pensamiento nacionalista, desarrollista en términos económicos.
Deixa eu ver, a gente já não tem perguntas inscritas. Professor Diego, se Posso você quiser... comentar essa pergunta aí, João? Sim, sim, à vontade. Eu não sou nenhum especialista em Forças Armadas brasileiras, longe disso. Mas eu acho que a gente deve, quando fala que os militares dos anos 70 eram nacionalistas, ter um certo cuidado, né, com o que isso quer dizer. Porque, na verdade, os militares do Brasil de hoje, eles não têm como eles mesmos fazerem a classe dominante brasileira liderar um projeto nacional em termos econômicos, né? Então, assim, os militares, eles podem apoiar este ou aquele direcionamento, este ou aquele projeto de país. Mas as forças econômicas e produtivas da nação, elas não são simplesmente militares, né? O empresariado nacional, né? Ou as classes dominantes dentro de cada nação também têm os seus projetos, né? E, na verdade, a minha percepção é que a gente vive no Brasil há algum tempo, né, mais ou menos aí uns 4 anos, um problema de sentimento de nação mesmo, né, que corresponde a esse período de turbulência política, de divisão nacional, mas que se radicaliza com as políticas neoliberais adotadas pelo governo Bolsonaro, pela sua radicalidade, né? Digamos assim, o Bolsonaro ele foi até o fim de determinados linhamentos que já estavam presentes no governo Temer, né? Agora, o governo Bolsonaro tem uma diferença importante com relação ao governo Temer, que é justamente a participação militar no governo, né? Não só pela origem militar do presidente, mas como progressivamente as Forças Armadas assumiram postos civis. E se a gente for olhar o segundo e terceiro escalões do governo, essa presença militar ela é enorme, né? Então, digamos assim, no governo Bolsonaro, os militares estão muito confortáveis, né? O governo é um governo em grande parte militar. E os militares estão se beneficiando das políticas do governo Bolsonaro, inclusive daquelas neoliberais, né? Porque você tem um alinhamento aos Estados Unidos, uma abertura ao comércio com os Estados Unidos e a relações mais próximas, mas você tem no meio desse pacote uma cooperação militar muito forte, né? Com o Comando Sul, que vem lá da Flórida, e a base militar de Alcântara, e os exercícios na Amazônia, enfim. Então, o exército não, as Forças Armadas não estão passivas no governo Bolsonaro, muito pelo contrário, elas são agentes protagonistas desse governo e de fato, acho que se convenceram de que a estratégia anterior de tentar inserir o Brasil nas chamadas cadeias globais de valor, internalizando grandes partes da cadeia de produção de setores importantes, enfim, que não estava dando certo, que não estava atendendo aos seus interesses, né? Na semana passada, a gente teve aqui a live do professor Demétrio, que comentou o caso da Embraer, que para mim é emblemático disso, né? Então, sim, de fato, você tem uma postura muito antinacionalista das Forças Armadas no momento atual do Brasil, né? É interessante para aqueles que são estudiosos de Forças Armadas entender essa virada cultural, ainda que eles estejam, como eu disse, protagonistas do governo, né? Algumas coisas incomodam, como o crescimento do poder das milícias e das polícias militares, etc., que concorrem um pouco, né, com o capital político-militar aí das Forças Armadas, mas, de fato, é isso. É assustador como as nossas Forças Armadas perderam o nacionalismo e não sei se é o nacionalismo, é o projeto nacional, né, para um Brasil autônomo. Acho que é um pouco nessa linha que eu iria para a resposta da Rebeca. Legal. Obrigado, professor. Tem mais uma pergunta da Carol Gouveia. Deixa eu aproveitar também e colocar no Zoom, caso vocês queiram acompanhar por escrito.
Carol Gouveia. Ela diz: boa noite, parabéns pela live. Gostaria de perguntar qual a visão de vocês acerca do acordo entre o Mercosul e a União Europeia no momento. Ainda está de pé, mesmo com o desastre da política externa brasileira? E quais seriam os pontos negativos ou positivos desse acordo? Obrigado. ¿Empiezo yo? Pode ir você, Ale, pode ir. Bueno, sí, a ver, en realidad sabemos que el acuerdo en realidad no es un acuerdo que esté cerrado, sino que se firmó, es un acuerdo en el cual los países se comprometen a empezar a negociar, es decir, todavía no está cerrado en qué consiste el acuerdo, ¿no? Pero habrá que ver también, en primer lugar, qué consecuencias vamos a ver de la pandemia respecto de si cuán prioritario va a ser para los países firmar este acuerdo. A mí me parece que por el lado del Mercosur va a ser más importante que por el lado de Europa poder avanzar en el acuerdo. Y esto ya se venía viendo de antes, en donde los países europeos son los que empezaron a plantear trabas a la concreción del acuerdo. En Francia lo habíamos visto, en Irlanda, en Australia. Me parece que es probable que una de las consecuencias de la pandemia, del COVID-19, es que se refuercen los procesos más nacionalistas o menos aperturistas, sobre todo en Europa, sobre todo, bueno, se está discutiendo ahora en algunos países europeos de nacionalizar empresas, ¿no? Con lo cual es difícil que haya más legitimidad en el electorado europeo respecto de un acuerdo de abrir la economía europea o permitir el ingreso de productos de países del Mercosur, con lo cual yo creo que me parece que es esperable que haya mayor resistencia en Europa que en los países del Mercosur, como viene pasando hasta ahora, es decir, que se profundice lo que ya venía dándose hasta ahora. Pero sí el problema, un poco discutiendo lo que hablamos antes, también siguiendo la pregunta que decían bueno, cuáles son los sectores que más se verían perjudicados. Hasta ahora lo que se sabe respecto a lo firmado, para los países del Mercosur, el único sector donde habría un beneficio es en el sector agrícola, ¿no? En el sector, digamos, de los productos vinculados a la exportación de carne o de soja, sobre todo de carne, ¿no? Que es lo que más le vendemos a Europa. Y después con cuestiones del azúcar, el etanol, ¿no? Y algunos commodities vinculados a esos productos, pero que después en todo lo demás el acuerdo sería perjudicial para las economías del Mercosur, ¿no? E incluso en algunos productos primarios, es decir, también agrícolas, en donde es más beneficioso para Europa, por la cuestión de las reglas de origen, ¿no? Donde Europa tiene muchas reglas de origen, respecto de aceites, por ejemplo, de óleos, ¿no? de qué más, de vinos, ¿no? Y otras cuestiones que tampoco serían beneficiosas para los países del Mercosur. Ni hablar de los sectores industriales, ¿no? De los sectores de indumentaria, textil, automotriz, de contenido tecnológico, en donde también sería beneficioso para la Unión Europea. Y es un poco vinculado con lo que hablábamos antes, de ya sobre todo en Brasil, unas élites económicas en donde ya el peso del sector industrial es cada vez menor y en donde el sector del agronegocio, ¿no? De los productores agrícolas es cada vez mayor y por eso cada vez más incentivos de firmar este tipo de acuerdos. Se eu puder dar pitaco aí, a Carolina Gouveia é nossa aluna, Alejandro, futura economista. Não, o que eu acho é o seguinte, não é por acaso que o acordo Mercosul-União Europeia estava em negociação há 20 anos, né, sem conclusão. É um acordo muito complexo e que envolve perdas para as duas regiões, né, perdas e ganhos, mas envolve perdas, que são perdas significativas, né? E eu acho que o Alejandro coloca muito bem a questão da pandemia e do que vai acontecer depois, porque pode ser que determinados setores que não foram capazes de fazer um lobby tão forte
quando o acordo foi assinado, tenham mais poder de pressão no contexto pós-pandemia, né? Pode ser que os governos que, naquele momento, sobretudo do ponto de vista europeu, porque os europeus assinaram esse acordo porque ele era muito favorável, e ele era favorável porque era uma conjunção política muito específica entre o governo Macri na Argentina, precisando se reeleger, e o governo Bolsonaro no Brasil, precisando mostrar um resultado de liberalização comercial desesperadamente, né? Então, pode ser que os próprios europeus reavaliem, né, os benefícios e malefícios do acordo com a União, com o Mercosul. E nesse sentido é interessante, porque os acordos eles são peças vivas, né? Ele ainda pode ser que haja uma mudança de governo no Brasil antes da ratificação total do acordo na União Europeia, que leve para uma outra direção. Enfim, existem várias variáveis aí que ainda podem entrar em jogo, né? Sobre os setores, acho que o Alejandro já cobriu tudo. Acho que é só essa pitada de que realmente a gente, pós-pandemia, acho que o mundo tem um desafio, né? Que é não voltar a ser um mundo que é um mundo mais protecionista, mais conflitivo e mais belicoso, né? Eu acho que a pandemia coloca justamente o desafio da cooperação internacional, da solidariedade, né, entre os países, do multilateralismo, do diálogo, enfim. Então, é por aí que eu iria. Legal, professor Diego, obrigado. A gente também, agora, já não tem perguntas inscritas, então eu pergunto para vocês, né, professor Diego, se você quer fazer alguma pergunta para o professor Alejandro, se o professor Alejandro quer perguntar alguma coisa para o professor Diego, enfim. Não, da minha parte, eu só queria agradecer muito a participação do Alejandro aqui conosco, acho que foi ótimo, ótimo para os alunos treinarem o espanhol também. E então, Alejandro, te deixo aí com uma última palavra e muito obrigado novamente por estar aqui com a gente. No, yo tampoco tengo preguntas, simplemente también agradecerles a ustedes por la invitación, la he pasado muy bien. Gracias a todos los que preguntaron, también preguntas interesantes que nos dejan pensando, ¿no?, muchas cosas a futuro. Creo que seguiremos exigidos en seguir pensando porque estamos en un momento de mucha agitación política, económica, que están pasando muchas cosas. ¿No? Hacemos otro encuentro cuando termine esta pandemia, a ver cómo seguimos, si seguimos vivos. Y bueno, nada, que espero que nos podamos ver personalmente la próxima. Así que acá en Buenos Aires o allí en Sao Paulo. Así que, bueno, nada, saludo para todos e graças outra vez por invitar-me. Legal, obrigado, professor Alejandro. Pessoal que acompanhou no Facebook, agradeço por ter acompanhado, lembrando que a live vai estar gravada, para quem quiser assistir depois novamente ou compartilhar com alguém. Qualquer questionamento que surja posteriormente, pode deixar nos comentários, eu encaminho para os professores responderem depois. Espero que a gente tenha a oportunidade de se encontrar novamente com o professor Alejandro. Para quem ainda não curte a página, curtir a página do Bacharel em Relações Internacionais aqui na UFABC, para acompanhar a agenda da próxima semana, com as próximas lives, vídeos, podcasts e iniciativas que a gente está preparando. Obrigado, pessoal. Boa tarde, boa noite para todo mundo. João. Oi. Vamos aproveitar para fazer a propaganda amanhã do professor Lucas com o professor Fábio Morosini na próxima live. Amanhã, às 11 horas, é verdade, eu já tinha até esquecido, amanhã às 11 horas a gente vai estar aqui novamente, eu vou estar aqui com o professor Lucas Tasqueto da UFABC, o professor Fábio da UFRGS, do Rio Grande do Sul, falando sobre comércio na pandemia, políticas comerciais, enfim. Então, para quem quiser estar presente, vai ser muito bacana também. E para curtir a página, né? Para acompanhar também é na próxima semana. Eu já estava achando que era sexta-feira, para vocês terem ideia como é que tá essa loucura. Eu nem sei se é feriado, se não é feriado. Eu não estou entendendo mais nada do que está acontecendo. Valeu, João. Obrigado. Valeu, gente. Tchau. Boa tarde. Boa noite. Tchau. Valeu. Obrigado, Alejandro.